Hermanos y hermanas? Les saluda una vez más su hermano Anthony Valenzuela, en esta ocasión con un tema muy interesante, ya sea también con los diversos temas que hemos hablado, hemos practicado, muchísimos temas interesantes, ya que la Biblia está llena de muchísimos temas que hemos estudiado y al mismo tiempo obviamente que se deben estudiar en estos tiempos. Pero son pequeñas meditaciones y humildes meditaciones también, pero no por eso se va a dejar de lado eh, estas meditaciones para también estudiar la palabra de Dios. Muy bien, entonces ya para comenzar, porque esta es una primera parte, van a seguir, si Dios nos da la vida y salud, con otras partes también, con respecto a los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, ya que muchas personas hoy en día y muchas iglesias, no vamos a decir nombres, eh, lastimosamente dicen que, y digo así, dicen que los 10 mandamientos ya no están vigentes en el Nuevo Testamento, que Jesús lo abolió en el madero de la cruz, que los apóstoles nunca guardaron el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque yo puedo decir un millón de cosas, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Así es que si ustedes me pueden acompañar en esta oración, ya sé que algunas personas me acompañan poniéndose de rodillas para poder orar, u otras personas que tengan alguna dificultad pueden inclinar la cabeza para poder orar también. Muy bien, comencemos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Dios mío, gracias te damos porque tú por misericordia nos permites una vez más estudiar tu palabra para así también poder dar, estar preparados también, querido Padre, en todo momento, para así también poder dar un buen testimonio y al mismo tiempo, querido Dios, poder defender sabiamente nuestra fe, querido Padre, y también siempre con un escrito está. Querido Dios, todas estas cosas te las pedimos y te las rogamos. En el bendito nombre de nuestro amado y eterno Salvador Jesús. Amén. Muy bien. Ya sin más que decir, comencemos. Muy bien. Primero vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, donde dice lo siguiente. Todo aquel que comete pecado, el apóstol ya aquí ya comenzó así generalizando, o sea, acá dice todo, o sea, no hace excepción de nadie, y, de hecho se incluye el mismo porque dice todo aquel que comete pecado, ojo, entonces cualquier persona, no hace excepción, cualquier persona que comete pecado, ojo con esto, miren, infringe también la ley. Y qué casualidad, mis queridos hermanos y hermanas, o aquella persona que nos esté viendo, esto está en el Nuevo Testamento. Ojo, en el Nuevo Testamento. Donde dice, infringe también la ley. Yo le hago una pregunta. ¿La ley de quién infringe? ¿La ley de Moisés? ¿O los 10 mandamientos? ¿O la ley de Dios? Hágase esa pregunta. ¿De qué ley infringe? ¿De la ley de Moisés, que muchos dicen? ¿O los 10 mandamientos de Dios? Pues vamos a verlo un poquito más adelante. Sigue diciendo, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si yo cometo pecado, por ejemplo, si yo miento, si yo robo, o si yo codicio alguna cosa de mi prójimo, estoy cometiendo pecado. Entonces, si cometo ese pecado, estoy infringiendo la ley. Pero ¿qué ley? Porque usted me podrá citar muchos textos de la Biblia donde también me pueda decir, sí, pero Jesús quebrantó el sábado, o los apóstoles también, pero entonces a la ley que se refiere es a los 10 mandamientos, pero de Dios, no de Moisés. Miren, sigamos. En Revelaciones capítulo 12, versículo 9. Pero antes de continuar, el Espíritu Santo me amonesta con algo. Miren, cuando uno va a orar, por ejemplo, retrocedamos, cuando uno va a orar,
ojo, cuando uno va a orar, ¿qué le dice a Dios? O sea, ya sea que le ayuden a alguna cosa, ya sea en algún trabajo, o en algún hermano, o en alguna persona específicamente, para, no sé, para hablarle de la Biblia, ¿no? O de algún estudio, de alguna enfermedad, o también, ojo con esto, o también con respecto a perdonar nuestros pecados. Cuando uno va a orar, ya sea que le dice, Dios mío, te pido perdón porque he pecado. ¿Mm? Dios mío, he pecado, no sé, contra mi prójimo o contra ti, etcétera, etcétera. Entonces, si usted me dice que estamos bajo la gracia y los 10 mandamientos ya no siguen vigentes, entonces, ¿qué pecado le va a perdonar usted a Dios? Si ya no hay nada, no hay 10 mandamientos entonces ya. No sé si usted me logra entender. Sigue existiendo el pecado. Y si sigue existiendo el pecado, entonces siguen vigentes los 10 mandamientos de Dios. Ojo con eso, porque hay tantas personas, ya sea pastores, obispos o hasta apóstoles que se hacen llamar o profetas. Ojo, profetas que se hacen llamar, o hermanos también. Obviamente al decir hermanos también me refiero a hermanas, que se paran en el púlpito y con una seguridad dicen que los 10 mandamientos dejaron de estar vigentes. Ojo, algunos dicen los 10 mandamientos, otros dicen exclusivamente el sábado, pero ¿por qué? Miren, bueno, lastimosamente en esta meditación no vamos a poder alcanzar a ver todo eso, pero si Dios nos da la vida y la salud, en la próxima semana vamos a seguir viendo este tema que es muy, pero muy interesante. Y también por qué solamente el sábado, no los otros 9 mandamientos. Sigamos. Y también, qué casualidad que el sábado es el sello de Dios. Bien. Entonces, ya habiendo dado esa pequeña palabra, bueno, sigamos entonces en Revelaciones o Apocalipsis, ya sea como le salga a usted en su traducción. Vayamos entonces al capítulo 12, versículo 9, donde dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, ojo, el gran dragón, también que se llama así, la serpiente antigua, otro nombre, donde dice que se llama, ojo, también, Diablo y Satanás. Entonces vemos aquí que el apóstol Juan identifica al adversario de las almas con varios nombres, ya sea que a través de la historia, porque la misma adversario de las almas no dice verdad, o sea, dice verdades pero a medias, pero en sí en él hay mentira. Entonces, ha sido identificado muchas veces, o es identificado aquí como el apóstol Juan lo hace, de que ha sido identificado ya sea como un gran dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás, etcétera, etcétera, donde tiene muchos nombres. Entonces, de alguna manera, podemos ver que a muchas personas no se le presenta tal vez como él aparenta ser. Ya sea se le presenta como un gran dragón, por ejemplo, también que le llaman serpiente antigua, diablo, etcétera, etcétera. Muchas veces se le presenta como otras personalidades. Pero sigamos, mire. El cual engaña, ojo. Entonces aquí ya vemos que el cual engaña, o sea, no hay verdad en él. O sea, él engaña. O sea, su objetivo, su blanco es engañar. Nada más. No hay otra cosa en él que engaño. Ojo, tengamos bien claro esto porque dice el cual engaña. Ojo con eso. Y aquí hay algo muy claro. El cual engaña al mundo entero. O sea, aparte de engañar, aparte ya sea de saber engañar, como se llama también de que no hay verdad en él, aparte de eso, o sea, engaña al mundo entero. O sea, no hace excepción de nadie, o sea, ya sea cristiano o no cristiano, o sea, su objetivo de él es engañar, no hay otro. Sigue diciendo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces fue arrojado el adversario de las almas juntos con sus demás ángeles, bueno, que también se venían haciendo, ya sea los ángeles caídos o los demonios, etcétera, etcétera, donde
fueron arrojados aquí al planeta Tierra. Sigamos. Mire, vayamos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, donde dice lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan. Ojo, ya vemos una característica, o sea, se disfraza, o sea, aparenta ser lo que no es. Muy bien. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, me voy a poner como ejemplo yo. No sé, si yo me disfrazo de una manzana, por ejemplo, ¿en verdad soy una manzana? No lo soy. Es solamente un disfraz, una fachada. Estoy aparentando algo que no soy. Es como, pongámosle, o sea, no es que pongámosle, sino que es una mentira. Así de simple. Es una mentira. O sea, estoy mintiendo. O sea, estoy aparentando algo que no soy. O sea, es un disfraz. Dice, como apóstoles de Cristo. O sea, ya aquí ya se van al extremo ya. O sea, aquí ni siquiera se disfrazan, ya sea como, no sé, una persona que pide dinero, otra persona. No, o sea, aquí se disfrazan o aparentan ser de Cristo. Y dice, como apóstoles de Cristo, o sea, aparentan serlo. Sigue diciendo, y no es maravilla, o sea, no es algo nuevo, no es algo nuevo, por decirlo así. Porque el mismo, ojo, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, si vimos anteriormente en Revelaciones capítulo 12, versículo 9, donde es llamado con diversos nombres y que al mismo tiempo engaña al mundo entero, entonces las personas que lo siguen también hacen lo mismo y no hay verdad en ellos. Su objetivo es engañar. Donde dice, Satanás se disfraza como ángel de luz, ojo, también se disfraza como ángel de luz, o sea, puede aparentar que es un ángel bueno. También tengamos cuidado con eso. Sigue diciendo, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, no es de sorprenderse. No es de sorprenderse si alguna persona adelante en el púlpito tenga el cargo eclesiástico que tenga, aparenta ser una persona buena o que sigue a Dios, no ha de sorprenderse. Porque si esa persona sigue la verdad de las almas, su objetivo va a ser engañar. Dice, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, eh, su paga va a ser conforme a lo que él ha hecho durante toda su vida o sus obras. Pero miren, hay muchas personas que olvidan este versículo, porque muchos me dirán, sí, pero Jesús clavó la ley en el madero de la cruz, pero yo le hago una pregunta. ¿Qué ley? ¿Cuántas leyes existían en el Antiguo Testamento? Razone un poco, por favor. También está el tema del santuario. Esa ley donde uno, o ese proceso que uno hacía, desea en sacrificar un corderito, ponerlo ahí en el altar en el holocausto, el proceso que se hacía con la sangre, el sacerdote, después sumo sacerdote, ya sea en el lugar santo, después en el lugar santísimo, etcétera, etcétera. Esa ley, ese proceso fue lo que clavó Jesús en el madero de la cruz. Porque cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús es nuestro Cordero. Él hizo todo ese proceso. Clavó todo ese proceso que se hacía en el santuario terrenal en el madero de la cruz. Él nunca clavó los 10 mandamientos. Porque dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley. O sea, en ningún momento ha venido Jesús a este mundo a quebrantar los 10 mandamientos. En ningún momento. O a los apóstoles. Más bien, él sigue diciendo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, aquella persona que diga que Jesús quebrantó los 10 mandamientos, específicamente el sábado, se contradice, porque la Biblia en ningún momento se contradice, porque acá dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ¿Jesús está mintiendo? No lo creo.
Y miren, vayamos al Antiguo Testamento donde dice lo siguiente. En Isaías capítulo 42, versículo 21, donde dice así: Dios se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. O sea, Dios se magnifica en su ley, o sea, la ama tanto, o sea, que es por eso, mis queridos hermanos y hermanas, perdón, que Dios ama tanto su ley, o sea, es perfecta. No cambia, es tan eterna como Él. Nunca va a cambiar, nunca ha cambiado, nunca ha cambiado y nunca cambiará. Es eterna. Miren, ya para ir finalizando, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 vemos lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Usted me podrá decir, pero hermano, es imposible que uno guarde el mandamiento porque yo peco todos los días, yo peco a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, a cada milisegundo. Yo también peco a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, a cada milisegundo, a cada instante peco. Pero Jesús nos mandó a que sigamos sus pisadas, a que sigamos lo que Él hizo. Entonces, si seguimos su ejemplo, vamos a poder guardar sus 10 mandamientos. Así de simple. Ya para, ya viendo ya finalizado, en la próxima semana vamos a ir viendo en qué constituyen los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Ahora usted me podrá sacar Colosenses 2:16 y todo eso, pero ya hablamos también sobre eso y también no me sorprendería que también saquemos ese versículo bíblico aquí para también dar respuesta a eso. Así es que, mis queridos hermanos y hermanas, espero que les haya servido demasiado este tema. No se lo pierdan en una próxima ocasión, ya que seguiremos con esto para seguir aclarando muchas dudas que hoy en día hay en el mundo cristiano. Así es que, mis queridos hermanos y hermanas, espero que les haya servido de muchísimo. Bendiciones.